Vamos a seguir, así vamos cerrando ese tema y después el otro es en el otro link, ¿saben? La otra materia. Me había quedado, entonces dije, ¿cuál es la nueva religión del Estado liberal? Ahora, la nueva religión que surge en Inglaterra es la religión anglicana, el anglicanismo, que es la religión hasta hoy día. Obviamente que no es la única que existe en Inglaterra, porque Inglaterra tiene una pluralidad de religiones, pero es la religión oficial. ¿Qué es lo que cambia? Antes, en la religión católica, la cabeza de la iglesia, ¿quién era? Cuando tenía el top. ¿Cómo? ¿El rey? No, ya quería él, pero no. El Papa. Claro, el Papa. En la religión católica, la iglesia, la cabeza, el Papa. Y eso es lo que cambia, ahí lo que dijo Daniel ahora. La cabeza de la iglesia, desde ese momento y hasta hoy día, es el rey. Bueno, en este caso la reina, porque Inglaterra cumplió 70 años la reina hace unos días. Así que hace 70 años que la reina Isabel II es la cabeza de la iglesia. Toda una historia. Dios mío, va a enterrar a toda la reina, ¿vieron? La pasearon en un holograma, era un holograma de ella al fin de cuentas el que recorrió Londres. ¿Vos decís que no era ella? No, después se supo que fue un holograma el que estaba recorriendo en el carruaje de la realeza, era un holograma. No te puedo creer, ¿eso no leí? ¿En serio? Sí, era un holograma, sí. Bueno, puede ser verdad porque ella no está bien de salud. No, de hecho tiene ¿cuántos? 200 años, no sé. Y el marido cumplió, pues el marido falleció el año pasado y este año cumplió 100, o sea, hubiera cumplido 100. Ella creo que tiene unos 97 por ahí. Sí, era un holograma. Muy bien hecho, obviamente, ¿no? Bueno, lo que le decía el otro día a mis alumnos del presencial es que toda esa pompa que ellos siguen haciendo, que le hicieron el jubileo, que se transmitió, lo que vos decís ahí, Juan, eso se hacía desde esta época, desde el siglo XVII. Imagínense hace cuánto tiempo que ellos siguen conservando este fervor por el monarca y por la monarquía. En la otra materia vamos a ver que hay un momento en donde hay una disputa con respecto a esto, pero gana la monarquía porque hasta hoy día tienen monarquía. Bueno, entonces, quedó claro cuál es la nueva religión de Inglaterra. Eso con respecto a la estructura religiosa. Entonces, vimos la estructura social, la estructura política, la estructura económica y la religiosa. Ahora, llegamos, vamos más o menos, ubíquense, para el año más o menos, para 1756, ¿no? 1756 sería siglo XVIII. Es importante esta fecha porque es la primera revolución industrial que se da en el contexto del Estado liberal y en lo económico del liberalismo económico. Pero con esta primera revolución industrial de 1756, siglo XVIII, surge lo que es el capitalismo económico. Entonces es como que este liberalismo económico se convierte en capitalismo económico. El capitalismo es tanto un sistema económico como una ideología política. Eso hay que destacar. ¿Y por qué es importante? Justamente porque surge el capitalismo. ¿Qué es el capitalismo? El capitalismo es la explotación del hombre por el hombre mismo. A partir de aquí se da un cambio, una alteración de las formas tradicionales de trabajo. Porque antes, ¿quiénes eran los que... ¿Preguntaste algo, Adrián? No. Antes, los productos eran manufacturados. Ahora con el capitalismo, ¿qué surgen? Surgen las... Industrias. Máquinas. Las máquinas. Primero, muy bien, Juan, surgen los talleres, los grandes talleres, los grandes almacenes, que ahí dan, a través de las máquinas, son las que van a permitir el surgimiento de las industrias. Y es acá, justamente,
donde vamos a observar. Surgió el capitalismo, pero antes de esto existieron las revoluciones ideológicas. La primera revolución que marcamos como nuestra línea del tiempo fue esa revolución gloriosa de 1688. Pero luego tenemos una revolución importante en 1776 y otra en 1789. La de 1776 es la norteamericana, y la de 1789, que nos interesa también, es la francesa. Esas tres, la revolución gloriosa de Inglaterra, la revolución norteamericana y la revolución francesa, se denominan revoluciones ideológicas. La revolución francesa, la de 1789, fue importante, muy importante, ¿no? También aquí llevada a cabo a través del poder y lo que fue el levantamiento de la burguesía, recuerden. Aquí también se terminó con el monarca absolutista en Francia. Miren el tiempo que transcurrió desde 1688 en Inglaterra a 1789 en Francia. Pero se termina también con la monarquía absoluta en Francia y surge una nueva forma de gobierno. Ustedes que estudian ciencia política, que van a ser técnicos en ciencia política, para mí es muy importante que ustedes diferencien. Tienen que diferenciar. Con la Revolución Gloriosa, con la Revolución de Inglaterra, surge la forma de gobierno, ¿de qué tipo? ¿Cómo se llamó? La forma de gobierno que surge con la Revolución Gloriosa. ¿Liberal? ¿Cómo? ¿Liberal? No, la forma de gobierno. Parlamentario. El parlamentario, muy bien. Y con la Revolución Francesa, luego de la caída, luego de que se termina, se derroca el monarca absolutista, surge la República. ¿Vieron? La República. Entonces, con la Revolución Gloriosa, luego surge el parlamentarismo, y luego de la Revolución Francesa, con la caída de la Revolución Francesa, surge la República. Entonces, estas tres revoluciones, denominadas revoluciones ideológicas, son muy importantes y se encuentran alrededor de lo que fue el surgimiento del capitalismo económico. Eso es lo que tienen que quedar bien en claro. Y aquí tenemos 1756, 1008, ustedes después háganse su línea del tiempo, así les queda un lindo resumen para cuando tengan que rendir después. 1848 va a surgir una revolución que se denominó la Revolución de la Comuna, de París. Justamente se lleva a cabo en París, Francia. También se conoció como la Primera Internacional. Fue la primera huelga a nivel internacional, la primera huelga de trabajadores a nivel internacional. Hasta este momento nunca se había llevado a cabo una huelga. Y esta huelga, ¿sí?, no contaba con derechos, porque existían ¿qué tipos de derechos? Que habían surgido con el Estado liberal. Estamos dentro del marco del Estado liberal, ¿sí? ¿Cuáles son los derechos individuales? Excelente, los derechos individuales. Pero no existían los derechos sociales. No existen no, claro. Claro, Juan, muy bien. ¿No? Ajá, no existían los derechos sociales, económicos, culturales, que van a proteger al trabajador cuando quiere, por ejemplo, realizar una huelga. Eso no existía. Entonces, muchísimas personas en esta revolución de la Comuna de París murieron, muchísimas murieron, y otras tantas fueron despedidas de su trabajo, porque no existían los derechos sociales aún, y todavía faltaba, esto fue en 1848, ¿no? Todavía faltaba para que surgieran. Bueno, pero esta primera revolución de trabajadores, ¿en base a qué se va a llevar a cabo? En base a los principios que comienzan a fomentar dos grandes teóricos, que eran filósofos políticos, economistas, abogados, como ser Marx y su amigo Engels. No Hegel, Marx y Engels. Y ahí está la cuestión. ¿Cómo lo van a hacer? A través del surgimiento de una ideología, ¿no?, que aparece para enfrentarse al capitalismo. Surge el capitalismo y más o menos para 1850
va a surgir esta ideología política dentro de lo que son las corrientes ideológicas dentro del iluminismo, y esta corriente se va a enfrentar, surge para enfrentarse a los principios, sobre todo a los principios teóricos del capitalismo. ¿Cómo se va a llamar esta Es ideología? el comunismo. El comunismo. Todavía no es comunismo. Falta para eso. ¿Cómo se va a llamar? Socialismo. Excelente. Socialismo. Entonces, excelente, Daniel. Eso a tener bien en cuenta. Para 1756 surge el capitalismo económico con todos sus más que nada, sus principios teóricos, y para 1850 va a surgir el socialismo como ideología política para contraponerse, para enfrentarse a los principios teóricos del capitalismo. Y va a surgir de esta manera como socialismo utópico y como socialismo científico. Hoy día existe otro tipo de socialismo también, que es la socialdemocracia, ¿no? Pero en este momento cuando surge el socialismo utópico y lo que es el socialismo científico. El socialismo utópico, el primero, justamente esta denominación viene de utopía, ¿no? Una utopía es un ideal, y esta denominación se va a tomar de la obra de Tomás More, del filósofo Tomás More. Lo que pretendía este socialismo utópico era lograr una equiparación social entre todas las clases sociales. A ver, ¿para qué? ¿Todos podemos ser ricos? ¿Todos? ¿En forma igualitaria? ¿Equiparar eso? No. Imposible. Nos gustaría, ¿no? Pero imposible. Bueno, este socialismo lo que pretendía era la socialización de los medios de producción. Eso es muy importante. Socialización de los medios de producción. A ver. Yo leí. Sí, a ver, Daniel. Yo leí que en la teoría de Marx sí, no existían clases sociales. Ajá, después del socialismo utópico vamos a Marx. A ver, ¿qué más leíste? ¿Que no existían? Bueno, en realidad en realidad quieren la abolición de la clase. No tenían que existir en realidad, en una ideal tenían que existir las clases sociales. Muy bien, que no tenían que existir. Exactamente. No, pero yo en realidad leí el manifiesto comunista, me parece. Ajá. Después. Sí, su primer gran obra es El Capital, y después viene el manifiesto comunista, que viene a profundizar todos esos principios. Muy bien, Daniel, muy bien. Ahora vamos a ir al marxismo. Entonces, el primero es el socialismo utópico, que lo que quería era socializar los medios de producción. ¿Y qué sería esto? A ver, si un país en este momento fabricaba chocolates y otro país fabricaba armas, ¿sí? como sucedía, los países que eran Estado potencia, por ejemplo, todos podemos fabricar armas. Y no, eso era prácticamente, y fue imposible. Entonces, cuando leía estos postulados, Marx decía, imposible que se puedan llevar a la práctica. Entonces, es como que él también utiliza Marx, un término peyorativo, como hasta, digamos, discriminante de lo que escribían, de lo que postulaban los utópicos, porque él se daba cuenta que eso era imposible, y que había otras cuestiones más importantes que observar en la sociedad, que no tenía que ver con eso. Entonces, aquí es cuando él se une con su amigo Friedrich Engels. Recuerden que Marx tenía todas las ideas eran muy inteligentes, pero no tenía esto, ¿sí? Le faltaba el capital, justamente. Y su amigo sí tenía. Lo que después cuestionó. ¿Cómo? Lo que después cuestionó. ¿no? Lo que después en la práctica lo cuestionó, en su teoría política lo cuestionó. Claro, exactamente, tal cual. Bueno, a ver, entonces, a Marx y a Engels lo vamos a ubicar dentro del socialismo científico. ¿Sí? Marx y Engels, el socialismo científico. Y van a tener otros postulados y otros objetivos. El socialismo científico.
Bien. Vamos a pasarnos a la otra materia, ¿sí? Ahora vamos a la otra. Entonces, apunten bien que quedamos en socialismo científico en introducción, ¿saben? Bueno, A ver, Sí. a ver. Profe, ¿después puede volver a mandar el grupo de WhatsApp? Pero no mandé, ahí, eso estoy para hacer, no mandé todavía. Acá, a ver. ¿Dónde me aparece? Acá está. Voy a copiar el link, acá estoy buscando. A ver, ¿dónde me tendría que aparecer? Info del grupo. A ver. Para copiar el link y ahí les mando. A ver, acá, está acá. Enlace, invitación al grupo. Copiar enlace. Y a ver dónde están ustedes. A ver dónde está el chat. El chat. No me aparece el chat. ¿Alguien puede escribir al chat? Así me aparece. Acá está el chat. Y ahí voy a pegar. Ahí está. ¿Lo ven? sí. Sí. A ver, ríanse, voy a sacar una fotito, así pongo en el chat nuestro. A Están ver, todos. a ver. Pero no, vamos a ver. Ahí está, así pongo en el chat después. Bueno, a ese link tienen que entrar. Ay, Adrián, qué aparato. A ese link tienen que entrar, ¿saben? Muy bien. Dale, vamos al link ese es el link para el sistema, para nuestro grupo de WhatsApp. Bueno, vamos a la otra materia. Ok. Vamos.